un líder militar y mercenario que se rebeló contra el gobierno ruso y meses después murió en extrañas condiciones. Fue una muerte misteriosa, llena de interrogantes, que puso a Vladimir Putin en el centro de la escena mundial. Es probable que entre tantas noticias no te suene el nombre de Yevgeny Prigozhin, quien era este oscuro empresario ruso muerto en extrañas circunstancias y muy allegado al presidente de Rusia. Se cumple un año de la muerte de uno de los mercenarios más temidos del mundo. Un hombre que llegó a lo más alto del poder del Kremlin, que estuvo acusado por violaciones a los derechos humanos e intentó dar un golpe de estado con Putin que, dicen, le habría costado la vida. Antes que nada, Prigozhin era un hombre de negocios. En 1981 fue sentenciado a 12 años de prisión por robo y asalto. Tras su liberación, abrió un restaurante en San Petersburgo en la década del 90. Fue entonces que conoció a Putin, quien era vicealcalde de la ciudad. Prigozhin usó esa conexión para desarrollar un negocio de catering y obtuvo contratos lucrativos del gobierno ruso que le valieron el apodo del chef de Putin. Más tarde, se expandió a otras áreas, incluyendo medios de comunicación y una infame fábrica de trolls en Internet por la que Estados Unidos lo acusó de intervenir en las elecciones presidenciales de 2016. En enero, Prigozhin reconoció haber fundado, dirigido y financiado la oscura empresa Grupo Wagner. Antes de contarte las circunstancias de su muerte, hablemos un poco del Grupo Wagner. Las tropas de este rejunte de mercenarios que trabajaba para el Kremlin tiene varias denuncias por organismos de derechos humanos. Wagner, con Prigozhin al mando, desarrolló un modelo de negocio que demostró ser altamente efectivo en varios países africanos. Este modelo se basaba en la oferta de una variedad de servicios de seguridad, que incluyen desde la protección de personas de alto perfil hasta la influencia en elecciones y la eliminación de los críticos a los regímenes oficiales. El método de reclutamiento era espeluznante. Prigozhin recorría las prisiones rusas para nutrir su ejército de combatientes, prometiendo indultos si sobrevivían a un periodo de medio año de servicio en el frente de batalla con Wagner. A cambio de estos servicios, Wagner obtuvo derechos mineros y acceso a recursos valiosos como oro y otros materiales preciosos en las naciones africanas en las que opera. Los ingresos generados por estas operaciones fluyen hacia Moscú, beneficiando económicamente a las partes involucradas, mientras que las poblaciones locales no han experimentado beneficios directos de estos recursos. Las tropas Wagner han sido objeto de acusaciones por abusos a los derechos humanos. Entre las acusaciones más graves se encuentran la implicación en la masacre de civiles en Mali y en la República Centroafricana. Estos incidentes han sido parte de un patrón de violaciones de derechos humanos atribuidas a las operaciones de Wagner en la región. Algunos medios rusos que no siguen la línea oficial aseveran que Wagner estuvo involucrado en los asesinatos en 2018 de 3 periodistas rusos en la República Centroafricana que investigaban las actividades del grupo. Tales asesinatos siguen sin resolverse. En junio del 2023, Yevgeny Prigozhin firmó su sentencia de muerte. Para muchos, este día pasó a ser un cadáver ambulante. Entre el 23 y el 24 de ese mes, en medio de tensiones con el Ministerio de Defensa ruso, el grupo Wagner protagonizó una rebelión contra el gobierno. El conflicto comenzó cuando las fuerzas de Wagner, bajo el mando de Prigozhin, se enfrentaron a las fuerzas armadas rusas leales al gobierno. Prigozhin, en declaraciones públicas, presentó la rebelión como una respuesta a lo que él consideraba agresiones por parte del Ministerio de Defensa ruso hacia sus soldados. Целью похода было не допустить уничтожения ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Acusó al gobierno por su política bélica en Ucrania. Dijo que Putin, a través del ministerio, utilizaba la guerra en beneficio de las élites rusas. Le habló al pueblo. Dijo que en terreno ucraniano estaban muriendo soldados en vano, con el solo propósito de enriquecer aún más a los oligarcas de su país. Putin había afrontado distintos ataques terroristas, sobre todo durante la guerra de Chechenia, pero nunca se había enfrentado a una insurrección de fuerzas que combatían a sus órdenes. El líder del Kremlin era cuestionado por el mundo entero,
acusado de cometer crímenes de guerra en territorio ucraniano. La imagen del presidente comenzaba a decaer entre sus compatriotas. En ese momento, uno de los suyos salía a decir públicamente que la guerra era una estafa. Durante la rebelión, las fuerzas de Wagner tomaron el control de Rostov del Don, una ciudad estratégica que alberga una importante instalación militar. Posteriormente, informaron sobre su avance hacia Voronezh y Lipetsk. Tenían la intención de llegar a Moscú y perpetrar un golpe de Estado. Putin ofreció una cadena televisiva en la que prometió castigar con severidad a los rebeldes y consideró este intento de rebelión como un puñal por la espalda. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, y перед нашим народом. A medida que la situación se intensificaba, se realizaron negociaciones con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Como resultado de estas negociaciones, Prigozhin acordó retirar sus fuerzas. Las mismas se replegaron el día 24 por la mañana. Pero por más que había abortado la misión rebelde, iba a ser difícil que Putin olvidara este incidente. El 23 de agosto del 2023, meses después del intento de rebelión del grupo Wagner, se estrelló el avión privado en el que viajaba Prigozhin. El siniestro ocurrió al norte de Moscú. Murieron los 10 ocupantes de la aeronave, entre estos el líder mercenario. Desde un primer momento circuló la sospecha. ¿Se trató de un accidente o fue una venganza por parte del gobierno ruso? Días antes de la muerte del militar devenido en golpista, William Burns, jefe de la CIA, había advertido que Putin planeaba una venganza de este tipo. Burns le recomendó a Prigozhin que se contratara un catador de alimentos para evitar morir envenenado. A un año de aquel presunto accidente, existen muchas dudas en torno a la muerte de Yevgeny Prigozhin. El listado de opositores a Putin que murieron en circunstancias extrañas acrecienta las sospechas sobre el presidente de Rusia. El caso más renombrado es el del ex espía Alexander Litvinenko, un exiliado ruso que era muy crítico de la gestión de Putin. En noviembre de 2006, Litvinenko murió tras haber sido envenenado con polonio 210, un isótopo radioactivo extremadamente tóxico. Su muerte generó una gran atención internacional y se convirtió en un caso emblemático de enfrentamiento entre Rusia y Occidente. 10 años después, los investigadores confirmaron que los atacantes del ex espía habían sido 2 agentes de inteligencia rusos. Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron directamente al Estado ruso de haber ordenado el crimen. The police investigation led to the conclusion that the fatal dose of polonium-210 was probably consumed by Mr. Litvinenko on the 1st of November 2006 when he was in the company of Mr. Andrei Lugovoy and Mr. Dmitry Kovtun at a hotel in London. Let me give you some names. Anna Polikovskaya, shot dead. Alexander Litvinenko, poisoned by polonium. Sergei Magnitsky, allegedly beaten and died in prison. Boris Nemtsov shot. Mikhail Lesin died of blunt trauma in Washington, D.C. Are all of these a coincidence, Mr. President? Послушайте, но вы знаете что, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое вот несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей. Вот Лесина вы упомянули. Он работал у меня в администрации. Я к нему очень хорошо относился. Погиб он в США. Умер или погиб, я не знаю. Ну, у вас должен спросить, как он там погиб. Мне, например, до сих пор жалко, что он ушел из жизни. На мой взгляд, очень порядочный, приличный человек. Просто очередной вброс, фейк. Я-то о таком ничего не знаю, во всяком случае. Те, кто говорят об этом, знают лучше, чем я, наверное. Ну, чушь.